en el capítulo 6. Juan capítulo 6. Gloria a Dios. No me acuerdo si me permiten no recuerdo si hay otro anuncio pendiente, hermanos. Sí, hermanos. Me puedo sentarme, ahorita leemos la cita. Para no desviarnos del tema. El próximo 17 de diciembre, hermanos, queremos tener una comida aquí en la iglesia como convivio de la iglesia. No es con el fin de celebrar Navidad, porque Navidad pues no es algo digno de celebrar como lo celebra el mundo. Nosotros lo sabemos. Sabemos que Jesús no nació en diciembre, nació entre septiembre y octubre, y no sabemos realmente en qué día, así que no se trata de celebrar un nacimiento, que no es. Se trata de convivir como iglesia, de que como iglesia nosotros podamos tener un tiempito para comer, platicar un ratito, así sacarnos las manos a otros, en fin, tener una comida. Estamos pensando, hermanos, hay tres opciones. Una, que podamos hacer un pozole, cooperar entre todos y hacer un pozole. Eso sería una. La otra, hermanos, sería, pienso yo que no es muy conveniente, pero está la opción, tomar de la tesorería de la iglesia para hacer el pozole. Pienso que no es muy conveniente porque tenemos trabajos que hacer y no hemos podido terminarlos, entonces creo que lo más conveniente sería que cada quien cooperásemos. Sería cosa de ponernos de acuerdo con cuánto cada quien, porque la idea es hacer un pozole o un menudo, que más bien yo digo que sería pozole, pues la verdad es que va a ser a la hora de comida. Entonces el menudo como que se antoja más en el desayuno. La otra sería, hermanos, que cada quien traiga de su casa algo, ¿verdad? De ahí arriba pues todos comemos arroz. Que cada quien traiga algo de su casa, ¿verdad? Y hacer una especie de buffet ahí arriba, ¿verdad? Y ya usted se sirve el arroz que usted quiera, como va a traer algo, yo creo, o frijol de charro, no sé. La otra sería, hermano, contratar un servicio de tacos y que nos sirvan tacos fríos y tacos calientes. Creo que lo más viable es el pozole. Entonces aquí la cosa es ¿quién lo hace? Ya trae aquí ya todo el orden, ¿ok? Bueno. La hermana Lucy lo va a hacer. Bueno, así está la cosa, hermano. La hermana Lucy va a hacer el pozole. La comida va a ser, hermanos, allá arriba. Aquí abajo vamos a tener nuestro culto, como es debido, con toda la reverencia, con todo el respeto a la casa del Señor. Y allá arriba en el comedor va a ser una comida. ¿Está bien? Allí tenemos estufa, allí tenemos, por el favor de Dios, vamos a tener refrigerador. Espero que en esta semana podamos traerlo. Ya tenemos refrigerador de la iglesia, nada más hace falta traerlo. Ahí van a estar para los que gusten traer refresco, o vamos a traer también una cafetera, que el Señor también me regaló una cafetera, gracias a Dios. Esa cafetera sí es mía, pero voy a traer para tenerla aquí. Para el de perdida que sirva para hervir agua. Si a usted no le gusta el café de olla, pues lo hervimos el agua en esa cafetera y ya cada quien se va preparando su cafecito de café o del que hay. Entonces, para los que tengan ahí. Entonces, tenemos aquí, dice 17 de diciembre, Angélica Desechables, Isabel Pan, Lidia Verdura, Lupe 3 sodas. Es todo. Ok, entonces, hermanos, nuestra hermana Mari tiene aquí esta lista, hermanos, los que gusten aportar y con lo que puedan aportar, hermanos. Aquí hay algún detalle que sí siempre me gusta hacer hincapié, hermanos. Si usted no puede aportar, pero puede venir, venga, ¿sí? Nadie le va a decir por qué no aportó, nadie le va a preguntar si pudo o no pudo. No, nadie, no nos gusta, nunca lo hemos hecho así. Aquí está nuestra hermana Liliana, desde años, sabe cómo nos hemos manejado. Gracias, hermano. Ya los que faltan, los
que faltan, o sea, aparte de esto, ya cooperaremos entre todos para que lo que haga falta. Ok, con nuestra hermana Mari, hermano, para que se reporten. Y vamos a hacer esto algo bonito. Amén, hermanos. Esto es algo para convivir como iglesia, hermanos, como hermanos que somos. Este año no pudimos salir a hacer el día de campo, pero podemos convivir como hermanos, como familia. ¿Amén? No lo hacemos el 24, el 25, el 31, el 21, porque sabemos que todo el mundo tenemos cosas con nuestras familias. Pero hermanos, no se sientan con la obligación de aportar si no pueden. Si pueden hacerlo, háganlo. Si pueden hacerlo, no se hagan concha. Pero si no pueden hacerlo, no se preocupen, usted venga. O sea, nuestro deseo, hermanos, es poderles abrazar y poderles decir un Dios les bendiga y disfrute sus alimentos. ¿Amén? Ese es nuestro deseo. No vamos a meternos en cosas paganas. ¿Aportamos el hambre? No, ya se lo pongo yo, hermano. Ya está suplida esa. Esa necesidad. Sí, esa necesidad ya está suplida, ya. Sí, ya. Pero los que puedan, vénganse, hermanos. Los que puedan aportar, aporten. Los que no puedan aportar, vénganse de todas maneras. Vénganse de todas maneras. No nos gustaría, hermanos, que estuviera el pozole allá arriba y ustedes se fueran. No queremos ver eso. Queremos que, así como nosotros queremos mostrarle nuestro amor, ustedes deben hacer suyo. Amén. Amén. En el amor de Cristo les invitamos a todos a que se vengan al pozolito. Ahora ya sabemos quién lo va a hacer. Ahora sí, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Me indican por favor cuando lo tengan. Juan 16 al 21. No sé si ya está transmitiendo. Ahí está. Amén. Bueno, pues ya saben, vénganse al pozole. Ok. Del 16 al 21. Juan 6, del 16 al 21. Gloria a Dios. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, esto es un dato interesante, vieron a Jesús, dice, que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Eterno Dios, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor. Háblanos, Señor, al corazón en esta noche, en esta tarde, Señor, en esta mañana. No sé en qué hora esté este video transmitiéndose, Señor, o viéndose en algún lugar, Padre. Bendice ese corazón, bendice esa alma que está viendo esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos los que estamos aquí, háblanos al corazón y permite que seamos edificados y consolados y alentados y fortalecidos y redargüidos, y según sea la necesidad, Señor, háblanos al corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse en este nombre? Los que están de pie, los que se sientan mal, gloria a Dios. Qué bueno verles con una sonrisa, hermanos. Y espero que no sea de frío. Estos días, hermanos, estamos poniéndonos de acuerdo también para instalar la calefacción, así que somos una iglesia pequeña, hermanos, pero necesitamos hacer trabajo de grande, así que vamos a esforzarnos de seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Hace algún tiempo, hermanos, me tocó escuchar una canción que sonaba en la radio secular, y yo creo que a todo el mundo nos ha tocado alguna vez, ¿no?, escuchar música secular en el camión, en algún lugar, ¿no?, en el trabajo, con los vecinos, que a veces se ponen medio musicales. Y en esta canción, si no me equivoco, se llama Los Caminos de la Vida. No sé si lo han escuchado, que habla de que los caminos de la vida no son como el autor se imaginaba, no son como el autor se creía, y termina con una conclusión de que los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, dice él, y termina diciendo: yo no encuentro la salida. ¿La han escuchado? Esta canción, sin duda, hermanos, es una realidad con la que no solamente la gente del mundo se topa, sino nosotros que estamos en el Evangelio también. Muchas veces, hermanos,
no sentimos lo duro, como dicen por ahí, sino lo tupido. ¿No es cierto? Y sucede muy seguido, sucede muchas veces en muchas maneras. Sin duda alguna, hermanos, esta es una realidad que de repente golpea a la familia, que de repente golpea el hogar, que de repente golpea al padre, al hijo, a la madre, a la hija, a la suegra, a la nuera, al yerno, en fin, al vecino, a todo el mundo. Y pensando en retrospectiva, hermanos, yo creo que, bueno, no sé cuántos de ustedes les habrá pasado, pero viendo hacia atrás, a mí me tocó que me hicieran bullying en la escuela. Me ponían, ¿sí conocen los cadillos? ¿Saben lo que son los cadillos? Para los que nos ven allá en la distancia, los cadillos son unas espinas que parecen baloncitos de fútbol americano. Aquí en México les decimos cadillos, no sé en otras partes cómo les digan. Y son unas espinas que si se le llegan a enredar en el pelo, en el cabello, para quitárselos es tijera. A mí me llenaban la cabeza de cadillos cuando era niño. Así que ya ahora que traía el pelo como piña. Nada de repente. Bueno, son situaciones difíciles que me tocaron vivir de niño. Pero llego a la edad adulta y me doy cuenta que esos eran cosas de niño. A veces los problemas adultos son más difíciles. En cierta ocasión, en son de broma, me decía Judith, ay, cómo odio mi vida adulta, decía Judith. En son de broma me lo dijo, pero me imagino que algo de cierto debe haber ahí. Usted conoce la situación de Judith. Llegamos a la vida adulta y nos damos cuenta de que nuestros problemas de niños son en realidad eso, asuntos de niños. Pero cuando llegamos a cierta edad, empezamos a experimentar cosas un poquito más difíciles. Tenía yo 16 años cuando comencé a ir a Torreón con mi papá que enfermó de cáncer. Estuve por allá un mes, más o menos, ayudando a mi mamá a cuidar a mi papá. Y nunca me imaginé que iba a volver años después. Ya no con mi papá, sino con mis hijos. Y es donde me doy cuenta de que los problemas de adultos son problemas serios, son problemas difíciles. A veces tenemos que atravesar mares tempestuosos, mares tormentosos. Aquí vemos a 12 hombres metidos en una barca de madera, no muy grande, una barca no hecha para soportar tempestades fuertes. Quizás sí tempestades, quizás sí alguna tormenta. Pero aquí la Biblia habla de que se levantaban olas, hermanos, movidas por un viento fuerte. El mar de Galilea está rodeado de montañas. Los que conocen un poquito de geografía sabrán que es una especie de pelo de botella que cuando hace viento levanta olas de 3 a 4 metros de altura. Y una ola de 3 a 4 metros de altura en una barquita de madera ya es algo que se ve serio. Hace unos años atrás, Miguel, Judith y yo tuvimos la oportunidad de ir al puerto de San Blas, a la playa de San Blas. Y a mí se me ocurrió hacer un experimento. Me acosté en el mar, viendo hacia allá, hacia el infinito mar. Y dije, yo voy a ver qué se siente ser náufrago. Me dio un pánico, hermanos. Porque me dejé así a flotar en el mar, viendo hacia las olas. Y de repente me pasaban los charalitos así por entre las piernas y pensé que eran los tiburones. Se siente bien feo. ¡Horrible! No se rían, es en serio. ¡Horrible se siente! Y estaba nada más era que bajara los pies, hermanos, para estar en tierra firme. Imagínense a 12 hombres entre 4 kilómetros y medio a 5 kilómetros 400 metros aproximadamente es lo que habían avanzado en la barca. Ahí dicen 25 a 30 estadios. Estamos hablando de varios kilómetros. En un mar que tiene aproximadamente 30 a 40 metros de profundidad. Con olas de 4 metros.
Yo no sé qué tan bueno es usted para nadar, pero nadar 4 kilómetros, vamos a cerrarlo en 4 kilómetros, que eran 4,5. Más o menos. Para nadar 4 kilómetros, yo no sé qué tan bueno sea usted para nadar. Era un problema serio. Y tenían que atravesar ese mar tempestuoso, hermano, hasta Capernaum. A veces, hermanos, nosotros tenemos nuestro Capernaum frente a nosotros. Y a veces nosotros necesitamos entender de qué manera podemos cruzar ese mar tempestuoso. ¿Cómo podemos atravesar ese mar tempestuoso? Ese es el tema de este mensaje, hermanos. Atravesando mares tempestuosos. ¿Cómo podemos nosotros hacerlo? A pesar de lo difícil que pueda llegar a parecernos, hermanos, el camino es necesario que sigamos adelante. No podemos quedarnos a medio mar, no podemos quedarnos a media laguna, no podemos quedarnos a medio camino, no podemos quedarnos a la mitad de la prueba que estamos atravesando. Es necesario que lleguemos al final. A veces esto se antoja imposible, a veces esto se antoja difícil. La Biblia dice que Jesús los veía remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Este milagro que estamos hablando de que Jesús caminó sobre las aguas está narrado en 3 de los evangelios: Mateo, Marcos y Juan. No está en Lucas, desconozco la razón, pero está en esos 3 evangelios, hermanos. Y la cosa es que los 12 discípulos tenían que llegar a Capernaum. La cosa es, hermanos, que no ha sido fácil para nosotros quizá el camino en el evangelio. A lo mejor hemos tenido luchas, dificultades, pruebas. A veces la batalla es en nuestra mente y a veces no entendemos por qué hay ciertas circunstancias que se atraviesan en nuestro camino y que tenemos que seguir a pesar de ellas. Y no lo entendemos, pero es necesario que entendamos o no, es necesario que sigamos adelante. No podemos dejar que la prueba nos hunda, no podemos dejar que ese mar tempestuoso que estamos atravesando nos trague vivos. Entonces yo quiero que veamos, hermanos, la manera en que podemos seguir avanzando adelante hasta que juntos podamos alcanzar el puerto de nuestra salvación. Y esto, amados hermanos, en primer lugar, debo decirles que para poder seguir adelante y alcanzar el puerto de nuestra salvación, es necesario que podamos reconocer el mover de Dios aún en medio de la tempestad. Fíjense lo que dice el versículo 20. Mas Él les dijo: yo soy, no teman. ¿Por qué les tuvo que decir esto? Porque tenían la tormenta encima, ¿sí? Tenían la tempestad, todo lo que daba. Ellos remaban con fatiga, no podían avanzar porque el viento les era contrario. Las olas los echaban hacia atrás. Estaban a una distancia de aproximadamente entre 4,5 kilómetros a 5 kilómetros, 400 metros, lejos de la playa. Y de repente ven una figura en la oscuridad, porque ya era de noche. La Biblia dice que era la 4ª vigilia de la noche. Estamos hablando entre las 3 y las 6 de la mañana. Ellos se fueron al anochecer, imagínense. Ellos se fueron al anochecer. 4,5 kilómetros. Y de repente, ahí, en lo más profundo quizá, empiezan a ver una figura que va caminando sobre las aguas. ¿Qué hubiera usted pensado? ¿No? Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera yo pensado? ¿Qué hubiera yo hecho, hermanos, de ver una situación así? En medio del mar, amén. Bueno, ya estaba para amanecer, pero todavía estaba oscuro. Y de repente ver a alguien que viene caminando sobre las aguas. ¿Qué hubiera usted hecho? Se avienta del barco y se avienta nadando al otro lado. ¿Qué hubiera usted hecho? Dijo una hermana que se iba a bautizar cuando se iba a caer en las escaleras de la alberca cuando iba bajando. Dijo: ¡Ave María Purísima! ¿No se ríe? ¿Sí se ríe? Sí, se ríe. ¿Qué hubiera usted hecho, hermano? Aquellos empezaron a gritar, empezaron a temblar, empezaron quizá hasta llorar de miedo, de pavor. Han de haber dicho: el ángel de la muerte que viene por nosotros. Ellos empezaron a
gritar, empezaron a clamar, empezaron a pegar de gritos. Yo no sé si empezaban como a veces, ¿verdad? Esos hombres machos bien bragados y ¡ay! No sé. Pero estuvieron, hermanos, gritando de miedo, de pavor al ver la imagen que venía hacia ellos, aquella imagen, aquella figura. Quizá se veía, no sé, hasta distorsionada por el vapor que a lo mejor en la madrugada empieza el agua a emanar, no sé. Pero vieron a aquel hombre que venía y empezaron a pegar de gritos. Y tuvo Jesús que decirles: ¡hey! ¡Yo soy! ¡No teman! A veces, hermano, no vemos el mover de Dios en medio de la tempestad. A veces vemos las olas, a veces sentimos el viento. A veces notamos que nos esforzamos y luchamos y no pasa nada. Y no alcanzamos a ver que Dios se está moviendo sobre las aguas para bendecir nuestras vidas, para mostrarnos su poder, para mostrarnos su gloria. A veces no lo alcanzamos a ver y necesitamos ver que hay un Dios poderoso que está allí, que ese mover que se está viendo y que no entendemos a veces no es otro más que el mover de Dios en nuestras vidas, a favor de nuestras vidas. Yo no sé cómo gritaban aquellos hombres, pero cuántas veces nosotros hemos gritado: Señor, ¿por qué? Señor, ya. Señor, ayúdanos. Y clamamos y levantamos la voz. Y no sabemos para dónde correr y no sabemos de qué manera actuar. Porque no alcanzamos a ver que el mover de Dios está allí. Muchas veces nuestra barca es sacudida con violencia, ¿no es cierto? Muchas veces es así. Y demasiadas veces no entendemos por qué. E inevitablemente surge esta pregunta que taladra nuestro corazón, que taladra nuestra mente, que lastima nuestro espíritu. ¿Por qué? ¿Alguna vez o nunca se ha preguntado usted por qué? ¿Nunca se ha preguntado por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en mi matrimonio? ¿Por qué en mi familia? ¿Por qué en mis hijos? ¿Por qué en mi esposo? ¿Por qué en mi esposa? ¿Por qué yo? Solo recordemos la vida de Job, hermano. Aquella experiencia de Job. La Biblia dice que Job, hermanos, era un hombre que no tenía igual en la tierra. ¿Sí se acuerda de eso? Dios se lo dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Escuchen, hermano, porque Abraham y Job fueron contemporáneos. Abraham y Job fueron contemporáneos, pero de Abraham Dios no se expresa como de Job. ¿Sí ha leído la historia de los dos? Y si sabe que de Job Dios dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Mi siervo Job. ¿En dónde dice de eso? De Abraham. Que no hay justo como él en la tierra. Era contemporáneo de Abraham. Y fíjense que tremendo, Abraham recibe una promesa que Job no. Pero ¿qué recibió Job, hermanos? A cambio de su lealtad, a cambio de su integridad. ¿Cómo le fue a Job? ¿Cierto? Al final Dios le bendijo al doble. Pero mientras el mar tempestuoso que tuvo que atravesar Job, perdió su familia, sus hijos, todo en un mismo día. Sus bienes materiales, todo en un mismo día. Y luego llegan sus amigos. Y con amigos como los de Job, mejor solo que buenas noches, ¿verdad? Y luego su mujer. Y en todo esto, la palabra del Señor dice que Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno. No le atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía que todo lo que estaba pasando, hermanos, en todo eso, Dios tenía un plan redentor para él. Dios tenía un propósito. Yo no sé si
la situación que usted esté pasando, yo no la sé. A lo mejor puedo darme cuenta de 2 o 3 detalles que usted viene y me cuenta, y pastor, ore por mí, por esta necesidad, pero yo no sé realmente por dónde está usted pasando. Yo no sé cuál es el valle de sombra de muerte por el cual usted está atravesando. Yo no lo sé. Solo hay un dicho bien claro, ¿verdad? Que dice, solamente el que lleva el costal, ¿cómo dice? Nadie sabe lo que lleva el costal, sino el que lo carga. Y a veces nosotros podemos ir con nuestro costal, ¿verdad? De confeti. Y vamos con la espalda doblada por ese costal de confeti que llevamos. Y vemos al hermano con su costal de plomo en el lomo y decimos, no, hombre, lo que yo voy cargando. Cada uno carga su propio costal y cada uno sabe lo que va cargando y cada uno sabe por dónde va atravesando. Pero ¿sabe qué? Hay alguien más que lo sabe. Y ese se llama Jesucristo. Y Él está moviéndose a favor de nosotros. La Biblia dice que Él vive eternamente para interceder por nosotros. A veces no alcanzamos a verlo, pero Job se alcanzó y dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Estos ojos lo verán, dijo él, mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece, dijo Job, dentro de mí. ¿Cómo estaba el mar de Job? ¿Cómo estaba la tempestad dentro del corazón de Job? Yo sé que mi Redentor viene. Y aún se levantará del polvo. Aún del polvo se levantará. Sobre el polvo se levantará. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Al cual veré, dice Job, por mí mismo. Y mis ojos lo verán. Y me llama mucho la atención porque Job está hablando aquí de resurrección. Está hablando de resurrección cuando todavía quizás ni se entendía esto en la cultura humana, en el cerebro humano. Estos ojos lo verán, mis ojos lo verán. ¿Cómo si su piel iba a estar deshecha? ¿Cómo sus ojos iban a poder ver a Dios? Y dice, y mis ojos lo verán, aunque no otro. Fíjense cómo aquí mis ojos lo verán, mi hermano, viene a reforzar cuando lo que Job dice, en mi carne he de ver a Dios. Y mis ojos lo verán. Había una certeza en Job, había una claridad en él. Sabía que había un propósito para todo lo que él estaba viviendo. Dios se glorificaría de alguna manera. Él no sabía cómo, él no sabía cuándo, pero sabía que lo que él estaba viviendo había un propósito glorioso para su vida. Cuando nosotros entendemos esto, es cuando nosotros podemos cobrar fuerza y seguir adelante. Y sin importar lo que venga, o cómo venga, sin importar lo que veamos, lo que sintamos, lo que oigamos, lo que tengamos que probar. Pablo dijo, por fe andamos, no por vista, no por los sentidos, no por lo que oímos, no por lo que vemos, no por lo que cantamos, andamos por fe, creyendo que Dios tiene un propósito de gloria para nosotros. Sí, a lo mejor aquí nos toca sufrir, nos toca batallar, nos toca, no sé, luchar de alguna manera, o de varias al mismo tiempo. Pero sabemos que nuestro Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Así que, hermano, yo no sé lo que ustedes están pasando, yo sé lo que llevo en mi propio costal y cómo llevo mi costal. A lo mejor yo no puedo saber a ciencia cierta cómo mi esposa lleva su costal. Y vivimos juntos, y dormimos juntos, y comemos juntos. Lo que sí sé, hermanos, es que mi Redentor vive, y que yo puedo confiar en que Él tiene un plan, y que Él se está moviendo a favor de nuestra familia. De alguna manera, Él lo va a hacer. Yo no sé qué va a hacer, pero sé que lo que Él haga será a favor de mi familia. Y será por nuestro bien. Así que, hermano, aliente su corazón y aprendamos
a ver el mover de Dios aún en medio de la tempestad. En segundo lugar, hermanos, para poder seguir adelante hasta alcanzar el puerto de nuestra salvación, es necesario que dejemos a Jesús entrar en nuestra barca. Fíjense que aquellos tremendos, ¿verdad?, vieron a Jesús, y dice la palabra en el versículo 21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. ¿Le qué? Le recibieron. Fíjense que Jesús no llegó y se subió nomás porque sí, no, ellos lo recibieron. Pregunto, ¿eran cristianos ellos? ¿Sí o no? Sí, los discípulos, ¿eran cristianos, sí o no? ¿Por qué? ¿Qué significa cristiano? Seguidor de Jesucristo, seguidor de Cristo. Pregunto, ¿eran cristianos? Sí. Pero dice, ellos le recibieron. Muchas veces pensamos que nosotros podemos. Muchas veces llegamos a pensar, hermano, que nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas. Hace tiempo un amigo que tengo me decía, hombre, hermano, él se dedica a las lavadoras. O bueno, se dedicaba en aquel tiempo, es mecánico, ya sé muchas cosas. Y nos fuimos y compramos una lavadora, dice. Y me dice, no vuelvo, dice, a comprar una lavadora sin ponerme a orar. Cosas tan simples, tan sencillas. ¿Me explico? A lo mejor ustedes, no sé, hermana Gaby, que es enfermera, y dirá, señora, ayúdame ahora que voy a inyectar a este fulano, que voy a hacer mi trabajo, ayúdame a hacerlo bien, no vaya a meterle aire en lugar de medicamento, meterle el medicamento a la llanta que se ponchó y el aire al pobre que está. No, o sea, me imagino que sabe su trabajo, sabe hacerlo, pero se encomienda al Señor para que le vaya bien. Pero hay cosas en las que, Señor, voy a, no sé, hacer esto, que lo veo muy sencillo, que lo veo muy fácil. ¿Cuántas veces tropezamos en cosas tan sencillas y tan fáciles que las hacemos quizás todos los días? ¿Sí me explico? Ahora que tengo que estar inyectando a Judith, era algo que yo no quería. Yo le decía a Judith, quédate, porque yo no quiero llegar a la eritropoyetina contigo. Es una inyección que duele mucho. Y hermano, aún diciéndole, Señor, ayúdame. Hay veces que la pico y llora. Y créame que me duele cuando ella llora cuando el inyecto. Me duele mucho. Hay detallitos, hermanos, que a veces nosotros pensamos que podemos dar un consejo a nuestros hijos, hablar con nuestra pareja, y a veces cuando no buscamos que Dios nos dé dirección, hermano, a veces cometemos errores terribles en cosas bien sencillas. Tenemos que dejar que Él tome el control. ¿Cuánto más en las cosas difíciles? ¿Cuánto más en cosas difíciles? En este momento, hermanos, en el que ustedes conocen, discúlpeme que hable tanto de mí, pero necesito hacerme entender y no hay de qué otra manera hacerme entender. Pero estamos viviendo tiempos difíciles, complicados, ustedes lo saben. Y necesitamos que Dios esté en nuestra barca. Necesitamos dejarlo entrar, necesitamos decirle, Señor, entra a mi barca, ven a calmar esta tempestad, ven a que se haga bonanza, Señor, para que podamos llegar al otro lado. Es necesario que Jesús esté en nuestra barca. Hermano, yo no sé por dónde usted esté pasando, yo no sé las cosas que usted esté sufriendo, quizá con sus hijos, quizá en su matrimonio, quizá en su trabajo, tal vez en la espera, yo no sé. Lo que sí sé es que no podemos dejar que Cristo pase de largo. La Biblia dice que Jesús hizo como que iba más lejos. La Biblia dice que Jesús hizo como que iba derecho, pero los caminantes de Maús le dijeron, no, Señor, quédate, el día declina, ya es tarde, ven, mora con nosotros. Aquí, hermanos amados, en este mismo evento, la Biblia dice, no recuerdo si es Mateo o es Marcos, pero dice que Jesús hizo como que quiso adelantárseles. Quería adelantárseles.
pero ellos lo recibieron. ¿Usted cree que Jesús los hubiera podido decir, ¿saben qué? Los espero. ¿Sí o no? Jesús hubiera podido decirles eso, ¿sí o no? Síganle, hermano, ya los espero, ya me alcanzan. ¿Hubiera podido hacerlo? Pero ellos lo recibieron en la barca. Ellos lo recibieron en la barca. Y entonces se hizo bonanza. ¿Qué tremendo es esto, hermano? Que nosotros a veces nos conformamos con tener un conocimiento teórico de Jesús. Y este es un problema serio en muchas que se llaman creyentes, que crecieron en una iglesia, que están en una iglesia, que tienen religión, que conocen de la Biblia, pero que han olvidado lo más importante, que es la comunión con Dios. Que es buscar que Dios llene sus corazones, que es buscar que Dios llene sus vidas. Y este es un peligro, este es un problema serio en la iglesia. Que muchos llegan a las iglesias nada más a ver a quién conocen, a quién ven, a ver a quién saludan, que van a ver cómo va vestido fulano, sutano, perengano, que nos olvidamos, hermanos, de esa parte tan importante que es el buscar de verdad la comunión con Cristo. Y tenemos religión y nos decimos cristianos, pero qué importante es estar seguros de que Jesús va en la barca, de que Jesús está ahí, de que lo hemos recibido y le hemos pedido, Señor, quédate en nuestra barca. En teoría, hermano, se supone que este punto de nuestra reflexión debería de salir sobrando. Se supone que no debería ni siquiera de pasar por nuestra mente. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10? Yo estoy a la puerta. Muchas veces lo hemos dicho. A veces vamos con el inconverso, ¿verdad? Y le decimos, mira, aquí dice que Dios está a la puerta de tu corazón tocando para que lo dejes entrar. Pero si somos honestos y fieles en la lectura de la palabra, nos daremos cuenta que ese versículo no es para el inconverso, sino para la iglesia. Es para nosotros. Y el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Una pregunta surge inmediatamente, ¿qué tiene que estar haciendo en la puerta? Si ya somos cristianos. Y llamo, dice. Y si alguno oye mi voz, escuche, si alguno. Quiere decir que no todos oyen. ¿Sí me estoy haciendo entender? No todos oyen. Pero si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a la iglesia. ¿Cierto? Falso. Entraré a él y cenaré con él y él. Quiere decir que esto es algo personal, individual. Esto no es por familia, no es por matrimonio, no es de padres e hijos, esto es individual. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. ¿A quién? Al que oyó, al que abrió la puerta, al que le dijo, pasa, Señor. Entraré a él y cenaré con él, tendré comunión con él. Mis pactos, mis promesas estarán para con él. Acuérdense que los pactos, como lo vimos en el estudio de Génesis, los pactos se sellaban con una comida, con una cena. Una vez que había comido la persona o que habían comido las personas, en ese momento el pacto quedaba sellado, no podía romperse. ¿Se acuerdan de Isaac cuando bendijo a a Jacob? ¿Qué le dijo? Yo lo bendije y será bendito. Eso dice Isaac.
¿Por qué le dijo lo bendiga y será bendito? ¿Por qué no dice le voy a quitar mi bendición, le voy a quitar mi herencia? ¿Por qué no dijo eso? Porque ya había comido. Ya había comido. Este es mi pacto. Este es mi sangre, el nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto. Y él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene comunión. El que no. Entonces, es algo personal. Es algo personal. El pacto de Jesús, el pacto que Jesús establece con nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es personal. Es personal. La Biblia dice que el carcelero de Filipos creyó al Evangelio y fue salvo él y su casa. La pregunta es, ¿por qué fue salva su casa? Por la promesa. ¿Quién da más? Porque Dios es fiel. ¿Por qué más? ¿Quién da más? Porque creyeron por la fe. Dice la Biblia que el carcelero llevó a los apóstoles a su casa y le hablaron la palabra a él y a los que estaban en su casa. Y los que recibieron esa palabra creyeron, fueron salvos. Esto es algo personal. Esto es algo personal. De usted depende, de ti depende. Aceptar o no aceptar. Recibir o rechazar, de ti depende. De ti depende que el Señor de la gloria entre a tu barca o que las olas la despedacen. ¿Sí me estoy haciendo entender? Depende de cada uno de nosotros. La decisión es nuestra. Ahora, como decíamos esta mañana, en la escuela dominical hay cosas que Dios no puede hacer. Y una de esas es forzarnos, obligarnos. Quizá podrá orillarnos, ponernos entre la espada y la pared. ¿Aceptas o no aceptas? Sigue siendo tu decisión. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge el bien para que vivas, pero es tu decisión. ¿Sí me explico? Puede quizá obligarnos a tomar una decisión, pero finalmente la decisión sigue siendo nuestra. Job podía decidir maldecir. Job pudo decidir maldecir, pero él decidió bendecir a Dios, no hallar en él despropósito y reconocer a Dios como Dios. Fue su decisión. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Qué queremos hacer con Jesús? ¿Queremos dejar que siga de largo? ¿Queremos dejar que siga derecho? ¿O queremos recibir? Hace años conocí a una persona, 2 o 3 años, y lo conocí como poco a poco esta persona ha ido perdiendo la vista. No sé ahorita cómo esté, pero poco a poco ha ido perdiendo la vista. Y en pláticas que llegamos a tener, él decía que estaba consciente de que por ahí había de haber personas con necesidades más importantes que las suyas. Él se estaba quedando ciego. Y por eso Dios lo iba haciendo para atrás en la fila, hasta que llegara el momento en el que Dios se acordara de él y tuviera misericordia de él y le diera la sanidad de sus ojos. Obviamente tratamos de ministrarle la palabra muchas veces, bueno, las veces que tuvimos oportunidad de platicar. Y cuando este hombre comienza a platicar conmigo, porque él fue quien comenzó la plática, me doy cuenta de que él había leído la Biblia, que conocía de la Biblia. Y comenzamos a ministrarle. Y cuando llegamos a los 10 mandamientos, porque me gusta ministrar con los 10 mandamientos, cuando llegamos a ese mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, él tropezó. Él había tenido una infancia difícil con su padre. No sé qué vida le dio a su mamá,
pero él había tenido una infancia difícil. Y esto hacía, hermanos, que hubiera algo que impedía el milagro, y no era la fila que él se imaginaba, sino algo más sencillo y a la vez más difícil de hacer: entregar su vida al Señor y dejar que Él reinara en su corazón, dejar que Él reinara en su vida. Algo que hasta el momento en el que yo dejé de tener relación con Él, Él no lo quiso hacer, o no a la manera en que la Biblia nos recuerda. Por supuesto, vemos que en la Escritura hay algunos casos que hacen la excepción de la regla. Hablábamos ahorita del paralítico de Bethesda, que no pidió ser sanado, que Dios no le pidió fe, que al contrario fue y denunció a Jesús, y Dios lo sanó. El Señor Jesucristo lo sanó. Hay excepciones, pero creo, hermanos, que en cuestiones de la iglesia, en cuestiones ya del cristianismo, sí es necesario que nosotros como creyentes le digamos: Señor, pasa aquí, quédate, Señor, como aquellos discípulos en el camino de Emaús, que pudieron notar que Él iba de largo, que Él iba derecho, pero dijeron: Señor, como aquellos que iban en la barca, que pudieron notar que Él iba como más lejos, que pensaban que iba a dejarlos de largo. Pero que al final lo recibieron con gusto, con gozo. Y se me hace que el que con más gozo lo recibió fue Pedro. Es el mismo episodio en el que Pedro ya se estaba hundiendo. Es necesario que aprendamos a depender de Él, que lo dejemos entrar y no le permitamos irse, porque eso sí podemos hacerlo, podemos evitar que sea parte de nosotros, viviendo en su voluntad, viviendo en su comunión con Él. Finalmente, hermanos, para poder seguir adelante hasta alcanzar el puerto de nuestra salvación, es necesario, hermanos, que marchemos sin temor, que nuestra confianza esté en Él. Jesús les dijo: yo soy, no teman. Dicen que 365 veces, 366 veces, la Biblia dice: no temas. Una por cada vez del año, una por cada día del año. Por eso, qué interesante es, hermanos, que Dios siempre ha estado ahí. Amén. Yo soy, no te amo. ¿Qué dijimos que es el yo soy? El que fue, el que es y el que ha de venir. Siempre Él es yo soy. Él siempre, Él va a estar. Siempre, hermanos amados, Él va con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice la palabra del Señor, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque soy bien machín. ¿Por qué? Porque yo puedo. ¿Por qué? Porque tengo la sabiduría, las agallas, la capacidad. No, porque tú estarás conmigo. Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque tú aderezas mesa delante de mí, aún en presencia de mis enemigos. Porque tú unges mi cabeza con aceite, porque mi copa está rebosando, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque en la casa de Jehová moraré por largos días, porque Jehová es mi pastor. Tenemos que entender esto, hermanos amados. Marchemos sin temor, porque el pastor va delante de nosotros, porque el enemigo se levantará como río. No tenga usted la menor duda. El enemigo vendrá con toda su furia, el enemigo vendrá con toda su fuerza, pero Jehová levantará bandera en favor de nosotros. Esto es algo que tenemos que entender y tenerlo bien claro en nuestras vidas. Venga lo que venga, no vamos solos. No vamos solos. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que no vamos solos.
Tenemos a un Dios que nos esfuerza. Tenemos a un Dios que multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Yo no sé cómo se sienta usted, pero en el momento en el que usted se sienta totalmente desforzado, en el momento en el que usted sienta que ya no puede más, en el momento en el que usted sienta el agua hasta el cuello, en ese momento recuerde que Dios va con nosotros. Cuando pases por las aguas, dijo Dios, yo estaré contigo. Y si por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué no eran 3 a los que metimos al horno? Es verdad, rey, eran 3. ¿Y que no estaban amarrados? Pues sí, rey. Pues yo veo 4 que se pasean sueltos, libres entre el fuego y no sufren daño alguno. Y el cuarto, dijo él, es semejante al Hijo de los dioses. Aleluya. A lo mejor nosotros, hermanos, solamente podemos ver el horno de fuego, las enormes olas alrededor de nosotros. Pero ya es tiempo de que miremos al que viene caminando. Y es tiempo de que fijemos nuestros ojos en aquel que anda sobre las aguas y que confiemos en él, porque si tiene el poder para andar sobre las aguas, tiene el poder para aplacarlas. Dice la Biblia que cuando él subió a la barca, dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Gracias, Jesús. Aleluya. Marcos y Mateo dicen que se aplacaron las aguas, que se detuvo el viento, que se hizo bonanza, que ellos pudieron llegar. Y el momento, hermanos, propicio es este. Yo no sé cuál sea su situación en este momento, pero este es el momento de decirle, Señor, haya problemas o no haya problemas, haya tempestad o no haya tempestad, sube a mi barca. Sube a mi barca, Señor. Porque si hay tempestad, este es el momento en el que necesitamos que Él obre en nuestra vida. Y si no hay tempestad, qué mejor que Él ya venga en la barca cuando la tempestad se levante. Tenemos que ir sin temor. Tenemos que enfrentar lo que venga sin temor. Se dice fácil. Se dice muy fácil. Aunque ande el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero cuando Dios te mete a ese valle, cuando de veras entras a ese valle y tienes que atravesar ese valle, ahí es donde tienes que ir sin temor, sabiendo quién va contigo. A ver, que no hay uno entre todo el ejército de Israel que pelee conmigo, dijo Goliat. Mándenme uno y yo pelearé con él, y si me vencen nosotros le serviremos. Pero si ustedes son vencidos y él es vencido, entonces ustedes nos sirven a nosotros. En aquel tiempo, hermanos, se creía que había dioses de la guerra. Por eso es que Dios le prohibió a los reyes de Israel que tuvieran muchos caballos, porque muchos pensaban que los caballos eran dioses, dioses de la guerra. Y Dios les prohibió a los reyes de Israel tener muchos caballos precisamente por eso. Y allá estaba el ejército filisteo. Y allá arriba del cerro estaban los israelitas también. Por eso no se peleaban, hermanos, porque tenían temor de que abajo era un valle y había un monte y estaba el otro monte, y los ejércitos estaban acampados en los montes, porque eso les daba una posición estratégica militarmente. Acuérdense que se tiraban piedras y es más fácil que la piedra baje que suba. Flechas y lanzas. Por eso nadie bajaba el valle. Unos gritaban desde acá y los otros no les respondían desde acá, te escondían. Y de repente sale un chamaquito de 16, 17 años. Obviamente en la cultura judía es un niño.
Y dice, y sabrán todos que hay Dios en Israel. Amén. ¿Saben qué lo curioso es que los filisteos sí sabían que había un Dios en Israel? A los que se les olvidó de los que estaban atrás de David. Cualquiera de ellos hubiera podido enfrentar a Goliat. Cualquiera. Hasta Saúl. Que de hecho Saúl era el más alto en Israel, era el que le correspondía. Porque era el más alto de hombros arriba. O sea, por tamaño le correspondía a Saúl. ¿Por qué creen que le puso la armadura? Porque todos conocían esa armadura. Porque todos iban a ver al rey Saúl saliendo a pelear con el gigante. Por eso le puso la armadura a David, pero David no puedo con esto. Pero David sale a pelear contra Goliat. Y claramente le dice, tú vienes a mí con espada y lanza. Viene un armado. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él te entregará en mi mano. Y yo daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Y sabrán todos que hay Dios en Israel. Este es el momento, hermano, en que todos los que están alrededor de usted sepan que hay Dios en su corazón. Que hay un Dios que habita en usted. Que no es usted, pero que está en usted. Porque eso sí tenemos que tener bien claro, hermano. No somos caballo junior, no somos cristitos. No hay un milagro en nuestra boca. Pero hay un Dios poderoso que habita en nosotros. Amén. Y que nos puede sacar adelante si nosotros confiamos en Él. Si nosotros confiamos en Él. Lo contrario al temor, hermanos, es la confianza. Así que confiemos en que Dios va por nosotros. Y dejemos que Él haga las cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Que nosotros no podemos hacer. Yo no puedo poner un niño nuevo en mis hijos. Pero si hay uno que puede hacerlo sin necesidad de dejar su trono. Una simple palabra es suficiente para calmar las aguas, para calmar los vientos más tempestuosos, para llevarnos a la otra orilla con seguridad. Una palabra. Señor, dijo Pedro, si eres tú, dijo Pedro. Jesús les acaba de decir, soy yo, no teman. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Una palabra fue suficiente. Ven. Ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Una palabra es suficiente. Así que confío. Porque el que puede dar esa palabra vive. Y vive para siempre. Y está aquí. Y habita en nuestro corazón. Y podemos confiar en Él. E ir sin temor, hermano. Venga lo que venga, pase lo que pase. Él está por nosotros. Porque tiene pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? Porque por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Porque Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y porque esta tierra pasará, los cielos pasarán, pero nuestro Dios no pasará. Así que confiamos en Él y vayamos adelante. Sigamos caminando, sigamos avanzando. Yo no sé lo que venga más adelante. Repito, no sé si ustedes estén pasando alguna prueba en este momento. Lo que sí sé es que no va usted solo. No vamos solos. Sigamos adelante. Sigamos confiando, sigamos pidiéndole a Él, Señor, sube a nuestra barca. No bajes de ella. No te bajes de nuestra barca. Queremos ver ese mover glorioso de tu presencia en nuestra vida.
¿Qué le parece si nos ponemos de pie, Señor? Puede venir a cantar, hermano. Lo invito para que vengan a cantar. Cuando estábamos en Mulvi, clamábamos por un altar. Aquí hay uno, hermano. No lo desperdicio. No lo desaprovecho. Dios y Padre, he predicado tu palabra, Señor. Y te doy muchas gracias, Señor, porque tú sigues hablando en nuestras vidas. Oh, cómo necesitamos, Señor, oír tu voz, hablando a nuestro corazón, saciando nuestra necesidad, llenando nuestras vidas, alimentando nuestra fe. Oh, cómo necesitamos, Dios, que tú entres en nuestro barco, que podamos ver el mover de tu presencia, de tu gloria, de tu poder en medio de la tempestad, Señor. Cómo necesitamos aprender a ver tu mover, a ver cómo tú obras, a ver cómo tú te glorificas. Cómo necesitamos aprender a hacerlo. Cómo necesitamos, Señor, oír tu voz diciendo no temas, yo voy contigo. Cómo necesitamos, Señor, que tú te glorifiques en nuestras vidas. Y que podamos ver, Señor, que no hay despropósito alguno en lo que tú haces o en lo que tú permites que suceda. Que no hay despropósito, sino que siempre tú tendrás un plan de redención, un plan glorioso para nosotros, como aquel hombre que nació ciego, Señor, que nació ciego para que la gloria de Dios se manifestara en él. Todo es posible. Como necesitamos que tú obres en nuestro corazón, que te manifiestes tu poder en nuestras vidas, que derrames tu gloria, tu poder, tu misericordia en cada uno de nosotros, Señor. Derrama tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas, llénanos de tu presencia. En el nombre de Jesús, ven a glorificar tu nombre, Dios, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra necesidad, Señor. Di tu palabra, Señor, y las aguas se calmarán, di tu palabra y el viento dejará de soplar. Di tu palabra, Señor, y llegaremos a nuestro camino. Llegaremos a caminos de ti, Señor, solo que tú hables tu palabra. Dios, purifica nuestras vidas. Ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de tu pueblo. Ayúdanos a oírte llamar, Señor, esta sagrada. Que sientas dentro, Señor, que te salgas de nuestra vida, no permitas que nosotros te echemos fuera. Oh Dios, en el nombre de Jesús, derrama tu poder y tu gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansar en el Señor, tu angustia mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Fuerte, hermano. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando. Que la paz que llena
Les pedimos, hermanos, que estén orando con nosotros. Vamos a salir a Torreón esta noche, Miguel y yo. Vamos a unos análisis y con el favor de Dios regresamos el martes en la noche. Vamos a estar aquí. Nada más para que se estén orando porque es probable, hermanos, que le tengan que atacar la tuberculosis antes de. Pero de hecho tienen que atacar la tuberculosis antes de tratar el rechazo de riñón. Entonces, para que los pobres hermanos en nuestros análisis que le hicieron, unos análisis que hicieron aquí, esperamos en Dios, hermanos, que salgan limpios de la tuberculosis. Si esto es así, ya se enfocarían en atacar el rechazo del riñón, el rechazo del trasplante. Pero si no, pues tienen que darle tratamiento aquí en Chihuahua para echar fuera la tuberculosis. Entonces, pues les pedimos, hermanos, que estén orando para que no nos tengamos que quedar más tiempo necesario en Torreón y podamos regresar pronto para estar aquí en la casa del Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les pido a mis hermanos para hacer despedidos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta gran bendición de estar unánimes juntos, glorificando y bendiciendo tu santo y glorioso nombre. Te pedimos una vez más, Gracias, Señor, que te sigas glorificando nuestras vidas y vayas con cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y si aún has venido y nos permites estar nuevamente aquí gozándonos junto con los hermanos unánimes con tu Santo Espíritu en este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice los servicios durante la semana. Bendice, hermano pastor, Señor, en todo lo que tiene que hacer. La familia pastoral sea bendecida y protegida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú algo tienes ahí obrando, porque eres un Dios de bien, de misericordia, Señor. Acaba tu obra que has empezado en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendiga, hermanos. El próximo miércoles, con el favor de Dios, hermanos, si acaso no estoy yo aquí, se va a transmitir el mensaje de Torreón, igual que la vez pasada que se transmitió. En caso de que, no creo, pero en caso de que tenga que estar allá el domingo, nuestro hermano Iber se va a encargar del tema dominical y la presentación del próximo domingo. Entonces, esperamos estar aquí, hermanos, por favor de Dios, pero si no, pues no va a dejar de ver.